Soy Aluba Calderón. Y yo soy Carlos Salas y les damos la bienvenida a nuestro programa Ajedrez Empresarial. Ajedrez Empresarial. Innovando con estrategia. ¿Comenzamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Alguna vez se han preguntado cuánto tarda un aguacate en crecer? ¿No? Más o menos, si tú plantas un aguacate desde 0, 3 años hasta 15 años. Había una vez un señor ya mayor plantando un árbol de aguacates. Su vecino le llamó la atención y dice, bueno, ¿qué estás haciendo? Si sabes cuánto tardan los aguacates en crecer. Y le dijo, ¿has comido aguacate, verdad? El vecino le dijo, pues obviamente. ¿Quién plantó los aguacates que tú comiste? Fue alguien que hace muchos años se puso a plantar aguacates y hoy tú disfrutas de su trabajo. ¿Cuántas veces lo que creamos en nuestras empresas es algo que hemos plantado y que va a tardar años en crecer y en desarrollarse? Y normalmente no nos lo cuestionamos. Decimos, bueno, sí, mi empresa, trabajo hoy, pero ¿qué pasaría si hoy empezáramos a identificar qué estamos plantando? Porque nuestra empresa impacta a nuestros compañeros, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros proveedores, a todo mundo. ¿Qué estamos plantando? ¿Qué clase de árbol de aguacate estamos plantando y cómo lo estamos cuidando hoy? Excelente, excelente. ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo programa de Ajedrez Empresarial. Soy Aluba Calderón. Yo soy Carlos Salas y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial que, como ustedes pueden ver y escuchar, pues tiene muchísimo que hablar, muchísimo que decirnos y sobre todo tenemos muchísimo que aprender acerca de esto, ¿no? El día de hoy tenemos un programa en donde platicaremos acerca de los desafíos, acerca de estos retos de los líderes, de las personas que son líderes en las empresas, ¿no? Y creo que no nada más en las empresas, porque eso puede llevar más allá, hasta nuestra propia casa, nuestra vida. Cada quien es líder de su vida, cada quien es capitán de su alma. Es correcto. Porque pasa algo, no sé si lo han notado también. A veces decimos, yo separo mi trabajo de mi vida. Sí, exactamente. Eso es, ahorita lo que acaban de decir es fundamental. Líder somos todos. Exactamente. Y el liderazgo se lleva no solamente en la empresa, sino también en nuestro hogar y en nuestra vida privada. Definitivamente creo que es algo muy importante el reflejo. ¿Qué es? ¿El reflejo de nosotros en la empresa o de la empresa en nosotros? Más bien es el impacto, ya ni siquiera reflejo, es el impacto que tenemos nosotros en la empresa. Digo, vámonos a algo bien sencillo. Típico tráfico de la ciudad de Querétaro, que ya está muy divertido. A mí me tocó conocer el tráfico de Querétaro donde decías, bueno, en 15 minutos llego. Ya no. O sea, sí, ya es una hora, 2 horas. Entonces, venimos de una situación de tráfico, venimos estresados, cansados, molestos, alguien casi nos choca y llegamos a la empresa. Llegamos genuinamente, aquí la pregunta es, ¿tranquilos? ¿O venimos ya acelerados? Ya, yo creo que desde que ponemos el primer pie en el piso, ya nuestra mente empezó a ver pendientes, qué voy a desayunar, qué me voy a llevar, ahorita que llegue a la oficina. No, pues ya cuando llegamos a la oficina, ya definitivamente ya llevamos como medio día trabajando. Exactamente, o sea, llevamos ya acelerados. Ahora, imagínense si desde casa tuvimos una buena interacción o no. Y después en el coche otra serie de buenas interacciones o no. Y luego llegamos a la empresa y resulta que el montacargas le falló la batería y se retrasó almacén. ¿Con qué actitud nos vamos a desempeñar? O sea, nuestro estado mental se ve drásticamente afectado. Nuestras comunicaciones, nuestro liderazgo se ve impactado por cómo estoy yo como individuo, como persona. O sea, mi liderazgo no lo puedo disociar de mi vida porque sigo siendo una persona. Exactamente, formamos parte de un mismo ente, ¿no? Y entonces no podemos hablar de separación, ¿no? A lo mejor tendríamos que hablar de comunión, de unión, de sinergia, a lo mejor entre mis roles o mis papeles, ¿no? Pero, Carlos,
¿Quién es Sinu? Creo que es algo muy importante porque nosotros aquí nos podemos ir, pero como ustedes pueden ver y como les comentábamos, pues es una persona con un amplio bagaje, pero digo, para no saltarnos los protocolos, pues miren, les platico. Sinue, consultor en comunicación organizacional, certificado como Mindset Coach en Atlanta y Advanced Transformational Leadership Program, otorgado por Mindful Performance Blueprint. Docente en secundaria, preparatoria y universidad en Estados Unidos, Canadá, Venezuela, Chile y México a lo largo de nada más y nada menos que 15 años. Maestría en tecnología educativa con énfasis en capacitación corporativa y una licenciatura en filosofía, digo nomás, Para mencionar algo. para pasar el rato, ¿no? Pero aquí coloquialmente vamos a llamarlo ¿cómo? Mr. Sinu. Es correcto, así es. Muy bien. Entonces, pues, Mr. Sinu, muchísimas gracias. Sé bienvenido en esta casa, en REC. Y esperamos que, digo, ya ni siquiera ustedes podrán ver. O sea, esta es una plática en donde puede dar para cuantos. Sí, esperemos que no sea la primera vez que nos podamos reunir y platicar. Porque de verdad ustedes van a pasar un programa que yo sé que van a querer más. Exactamente. Pero bueno, esto de liderazgo en las empresas es algo que todos conocemos, sabemos que hay problemas, pero muchas veces no se enfrenta o se tiene miedo a enfrentar, no se reconoce, sobre todo los que son líderes. Eso, yo creo que hay un tema muy interesante aquí del discurso del líder. Hoy en día decimos, soy líder, soy líder, soy líder, pero ya en la ejecución, ¿realmente cuánto es liderazgo? ¿Cuánto es jefatura? ¿Y cuánto es reactividad? Sí. Porque es clave empezar a ver eso. Y si no, ahorita quise hacer una pausa porque también, ¿qué es y por qué es importante identificar? Claro. Si yo quiero resolver algo, lo que sea, es más, voy con el doctor y le digo, tengo un raspón, porque me caí de la motocicleta, lo cual es literal, tengo un raspón aquí, hace bastantes años. Y si yo me hubiera roto la muñeca y le digo al doctor, oye, tengo un raspón, ¿cómo defino yo el concepto del daño que efectivamente sí tengo un raspón, una lastimadura? Pero la realidad es que si yo no le explico claramente al doctor, oye, me caí de la motocicleta, pero también me duele la muñeca, aparte del raspón, entonces probablemente hay algo abajo de todo esto, y no lo identifico y no lo nombro claramente, ¿qué va a suceder? Mal diagnóstico. Un mal diagnóstico. Y una mala curación. Y una mala curación. Y por lo tanto va a haber secuelas Por de supuesto. ese mal proceso que sucede. Entonces, si yo no le pongo el nombre adecuado a las cosas, ¿cómo las puedo identificar? ¿Cómo las puedo resolver? Por supuesto. El proceso de identificación de qué sí está sucediendo es clave. Pero aquí se nos abre una puerta algo bien interesante en el tema del liderazgo empresarial y el liderazgo personal. En México nos enseñaron, porque nos enseñaron, un estilo de liderazgo que surge primero en nuestra relación con nuestros papás, con nuestros primeros jefes, Sí. o con quienes empezamos a operar, y de eso construimos un pequeño Frankenstein, un monstruo Frankenstein, un modelo de cómo operar. Y en la cultura mexicana tendemos a hacer esto: culpa y vergüenza. Son las dos cosas que primero se desarrollan. Se desarrollan, identificar culpa y vergüenza. No es mi culpa. Ya estaba así, o sea, no sé si vieron a Bart Simpson, cuando Homero, hay un capítulo donde se va a morir y Homero le está enseñando a vivir la vida, y entonces Bart rompe algo y le había dicho él, ya estaba así. Cuando algo se rompa, ya estaba así, aunque tú lo rompiste, ya estaba así. Entonces, ¿qué hacemos? Arrojamos la responsabilidad afuera de nosotros porque estamos acostumbrados a un diálogo, un discurso de culpa. Eso es lo primero. Y lo segundo, vergüenza. Sí, claro, pues sí, la culpa ocasiona esta vergüenza, ¿no? Y son como los dos sentimientos que primero desarrollamos o ejercitamos, ¿no? Así es. Entonces, imagínate, si yo diagnostico, identifico un problema y mi manera de actuar ante el problema es con un sistema de culpa y de vergüenza. Sí, desde ahí ya estamos. Imagínate. Pero mucho del liderazgo, que hoy llamamos liderazgo, se basa en mueve en esas estrategias de comunicación, en esas estrategias de aparente solución de problemas.
Claro, ok. Y ahora, digo, hablando hay muchísimas modelos de liderazgo, ¿no? Inspiracional, situacional, etcétera. Pero, ¿qué tan importante es sí meternos nosotros a la literatura o adoptar nada más un ejemplo, un modelo, como tú dices, que es lo típico que hacemos? ¿O tú recomiendas que realmente los líderes sí tomen esta capacitación y sí tengan esa autoconciencia, esa conciencia de decir, Claro. mira, yo me tengo que ir por acá? Mira, ¿qué pasa? Con los adultos. Siempre pasa. Yo ya sé. Ujú. Ese es el esquema Sí, claro, tradicional. Yo ya sé que me vas a venir a enseñar. Yo no necesito no voy a decir ninguna mala palabra, pero ningún idiota, por decirlo más mexicano el tema, no voy a contratar a nadie porque yo ya sé. Yo no necesito que nadie me venga a decir, yo ya sé. Pero la realidad es que si empezamos a observar causa y efecto, qué está sucediendo en mi empresa y cómo está impactando mi operación, cómo está impactando mis conversaciones, que yo creo que son claras. Ujú. Porque algo que sucede mucho en las empresas mucho es verbal. Sí. No Además, hay- a veces los líderes o jefes o los que se encuentran en esta línea de mando dicen, pues es que te lo dije muy claro, pero fue claro para quien lo dijo. Exactamente. Entonces, si no empezamos a hacer un proceso de autorreflexión, Ujú. y eso sucede cuando salimos de nuestras dinámicas tradicionales, y eso empieza por o leer un libro, o asistir a un taller, o platicar con alguien que te empiece a coachar, o alguien que sea un mentor, porque ahorita también avientas una piedra en cualquier lugar y te encuentras un coach de todo. Sí. O sea, esa Es la época de los una coaches. época de los coaches. Entonces, ¿qué sí ayuda? Si yo puedo conseguir el apoyo o una estrategia que me permita ver de manera diferente mi realidad, abre la posibilidad a que la pueda nombrar de manera diferente, la pueda describir de manera diferente y entonces diagnosticarla de manera distinta. Hay un término que me encanta que es el término ceguera de taller, Ujú. que lo conocemos, Sí, claro. lo superidentificamos, pero todos lo tenemos. Y no lo vemos. Y no lo vemos. No, y no lo reconocemos. No lo reconocemos. Sí. Pero todos tenemos ceguera de taller. Sí. Entonces, cuando invito a alguien que sí es de mi confianza, que conozco sus procesos, que conozco su trabajo y que veo el impacto que ha tenido, porque lo queramos o no, tiene que haber algo que se llama prueba social, o en inglés llaman social proof, que es alguien sí sabe hacer esto. Entonces hay ciertos autores que descubrimos que son muy buenos, hay ciertos talleristas que son extraordinarios. Por ejemplo, hay un autor que me encanta que es Ken Blanchard. Ujú. Es muy bueno. Pero si tú agarras muchos de sus últimos libros sobre el tema motivacional o el tema de interacciones, tiene un libro muy bonito que hace años que se llama Administración por Valores. Muy bueno. Pero el 80% de ese libro no es útil para el entorno latinoamericano. Es que eso es otra de las cosas que quería preguntarte, Sino. Hoy tú dices, avientas una piedra y salen 10,000 coach que aparte te dicen, Sí. te voy a decir cómo, te voy a llevar por el camino del éxito y demás, ¿no? Entonces, a veces hay tanto allá afuera o en nuestro entorno que una de dos, yo así lo veo, ¿no? Una de dos, o te pierdes en ese universo y no sabes ya ni qué, o terminas como de mala experiencia en mala experiencia en mala experiencia, ¿no? Efectivamente. Entonces, o sea, digamos, retomando lo que nos decía Carlos, el liderazgo o cualquier otra habilidad, hay que estudiarla, hay que formarla, pero de una forma adecuada, con procesos, con una temática, ¿no? Uh-huh. No, ya hoy aparte la cuestión de aprender por lírico, pues ya a veces ya no es tan bueno por esta inmensidad de términos, corrientes o llaves mágicas que a veces Claro. en la búsqueda del éxito como empresario, ¿no? Pues nos vamos por un rumbo y terminamos a lo mejor con una cierta cantidad de malas experiencias Claro. que no nos enriquecen, sino todo lo contrario. Aquí algo bien interesante es, si es demasiado fácil, si es una propuesta así perfecta, impecable, ahí no es. Okay. En inglés hay un término que me encanta, y perdónenme porque utilizo muchos términos en inglés, Mm. por tantos años de haber estado en Estados Unidos y trabajado allá, le llaman un magic bullet. Mm. Es una bala mágica.
Ok. Si encuentras un Magic Bullet, un programa que te presente un Magic Bullet, ahí no es. Cualquier remedio milagroso. Son remedios, exactamente, cualquier remedio milagroso que te diga, en 3 meses transformas tu empresa, ahí no es. Sí, ¿no? Ok. ¿Por qué razón? Ajá. Si yo les pidiera que dedicaran 100 horas a transformar su vida, me dirían, 100 horas, como que es mucho, tengo mucho que hacer, espérame, no, te explico. Pero yo te pido que dediques 18 minutos diarios durante un año a transformar tu vida. Ya se escucha mucho más. Se escucha funcional, ¿no? Es posible. Es posible desde el punto de vista que dices, bueno, 18 minutos. Siempre y cuando seas constante. Exactamente, pero es 18 minutos diarios. Quiere decir, sábado, domingo, puente, son 18 minutos. Eso, multiplicado por 365, nos da 103 horas al año. Ya fueron las 100 horas. Más de 100 horas. Pero fíjate, si tú eliges dedicarle esos 18 minutos diarios a una actividad específica para tu desarrollo, te vuelve mejor que el 93% de las personas en esa actividad. Wow. Nada más. Hablando de los pequeños cambios para grandes cosas. Exactamente. Entonces, si yo me pudiera comprometer a transformar mi empresa en un año y todos los días le dedicara 18 minutos a mejorar un área, un aspecto, nada más, un aspecto de mi empresa, ¿qué sucedería? Lo lograrías. Lo lograrías en un año, ¿No? tendrías un Y porcentaje increíble. Exactamente, tendrías una mejora del 90% y eso te pondría pues a la cabeza de muchas. Hace muchos años, bastantes años, tuve un compañero que antes había estudiado ingeniería y había trabajado en una empresa. Filosofía es una carrera que muchos estudian como segunda opción. Es una segunda carrera, ya gente mayor, hay gente que dicen, ya no tengo nada que hacer con mi vida. Pero bueno, este amigo era ingeniero, había trabajado para una empresa automotriz y platicaba que cuando él empezó a trabajar en esta empresa, cuyo nombre no vamos a mencionar, querían reducir 5 segundos en línea de producción. En un punto de la línea de producción, reducir 5 segundos el proceso. Vas a decir, Son 5 segundos, es nada, pero realmente Es nada. en una línea de transfer, en alguna línea de producción, es muchísimo. es muchísimo dinero, muchísima energía, muchísimas horas hombre. O sea, ya cuando lo empiezas a multiplicar, hay un tema de un efecto dominó increíble. Y es donde, a lo que voy respondiendo a tu pregunta, Luba, es los procesos que son una bala mágica, que te dicen resultados inmediatos, ahí no son. Los procesos que sí te generan resultados en una ventana adecuada, 6 meses a un año, entonces ahí sí es. Tampoco se trata de como con un psicólogo de voy a ir 5 años a terapia. No, no. Era lo que te iba a decir. Es que exactamente, o sea, tampoco es como polarizar, ¿no? No. Decir, todos los cambios requieren de mucho tiempo. No, No. tampoco ahí es. Exactamente. ¿No? Porque si alguien te toca en esa dinámica, en ese tenor de los próximos 5 años tú y yo vamos a trabajar juntos, ahí no es. Ahí tampoco es, Ahí ni tampoco es. tan rápido ni tan lento. Exactamente. Tiene que haber un punto de equilibrio. Y aquí le llamamos sentido común, que no es tan común. Pero el sentido común aquí lo que nos tiene que indicar es el proceso de transformación de mi empresa. ¿A quién se lo voy a confiar? Porque Ok. también hay algo muy interesante. Hay un proceso que normalmente hacemos la mayoría de personas, que es cuando compramos algo. ¿Están de acuerdo que lo compré porque lo necesitaba? Ujú. Lo compré porque esto, lo compré porque otro. La realidad es que la gran mayoría de las compras son emocionales. Sí. Son emocionales, pero después nos justificamos mentalmente diciendo, es que yo lo compré porque lo necesitaba. ¿Cuánto les gusta de las decisiones a nivel de empresa sean emocionales y después las justificamos? Creo que igual, ¿no? Es parejo. Exactamente. Exactamente igual. Ya después ya, a ver, contadora financiera, ¡Apóyenos! Ahí bórrele tantito si se puede. ¿Quién dominó? Sí, exactamente. Sí, es así. pero, sino, ¿cómo podemos, por ejemplo, yo como empresario, ¿no? Ujú. Darme cuenta o hacer esta introspección
de que realmente las decisiones, uno, que mi liderazgo o mi situación de entorno personal está afectando a mi empresa. Y dos, cómo hacer este autodiagnóstico de poder, dicen por ahí, lo que no se puede medir, No existe. no existe y no se puede mejorar. Entonces, retomando un poco esta parte de necesitamos un mentor, alguien experto que nos guíe. Sí es importante conocer de muchas cosas, pero creo que por eso existen las personas adecuadas, ¿no? Es correcto. El apoyarte de alguien más, alguien que sea profesional al tema de identificar tus puntos débiles, áreas de oportunidad como le solemos llamar ahora, es clave para poder empezar esa transformación. Regresando al ejemplo del accidente, diagnosticar de manera correcta. Ese es el punto más importante. Alguien que genuinamente sabe diagnosticar y genuinamente sabe curar, sabe resolver el proceso. Entonces, encontrar con quién poder trabajar que te genere la confianza para decir, voy a abrirte las puertas de mi empresa, vamos a identificar qué está sucediendo en mi empresa, vamos a identificar qué, utilizando el principio de Pareto en 80-20, cuál es el 20% de las situaciones que impacta el 80% de mi operación, porque entonces empezamos ahora sí a resolver y a establecer un plan adecuado de trabajo. Entonces, sí es importante encontrar con quién, identificar con quién empezar a hacer este tipo de procesos. Y aquí te tiene que generar confianza. 1, 2, tiene que tener experiencia real comprobable. Regreso al ejemplo de los 20,000 coaches que existen hoy en día. Un exalumno que tenía 21 años ya era coach. No había estudiado carrera, pero ya se decía coach porque había tomado un cursito de 3 meses para ser coach, ¿no? Entonces, ¿qué nivel de confianza, de expertise me genera esto? Ese es 1. 2, por ejemplo, en mi caso, yo normalmente trabajo con ingenieros industriales, trabajo con abogados, trabajo con psicólogos. Cuando yo hago un trabajo en una empresa específica, tengo que analizar genuinamente qué necesita mi cliente. ¿Requiere, por ejemplo, un diagrama hombre-máquina? Perfecto. Entra el ingeniero industrial con la maestría en sistemas de procesos y sistemas de calidad. Necesitamos un tema de ISO 9000. Me voy con uno de los certificadores de ISO 9000. De hecho, conozco uno de los primeros certificadores de ISO 9000 en México. Es una eminencia este hombre. Entonces, es muy diferente a decir, tengo un todólogo que resuelve todo. Es otra vez una bala mágica. Sí. No se trata de eso. Entonces, encontrar quién te genera la confianza, tiene la expertise y aparte no trabaja solo. Exactamente. Creo que sobre todo la parte del liderazgo, uno de los puntos fundamentales en el liderazgo es la toma de decisión. Efectivamente. Entonces creo que cuando sabemos que hay algo que está mal, pero no tomamos la decisión, creo que también ahí es otro punto, ¿no? Para ti, como punto medular, ¿cuáles serían las características de un verdadero o de un líder saludable? No sé cómo le podemos llamar. Sí, ¿no? Saludable. Primero, se gestiona sin culpa y sin vergüenza. Okay. Un verdadero líder se gestiona sin culpa y sin vergüenza. ¿Por qué razón? La culpa y la vergüenza nos ponen en un estado mental de víctima. Yo soy la víctima de las acciones o de los resultados de alguien más. Y eso no nos ayuda. Esa es la primera clave para mí. Identificar en qué momento yo me estoy poniendo en ese modo víctima, porque entonces aviento culpa y aviento vergüenza. Entonces mi conversación se centra en eso. Segundo, es un líder que se centra en la funcionalidad, no en la emocionalidad. Entonces, ¿cómo centrarse en la funcionalidad? Todo sistema de procesos, y como tú lo mencionaste, lo que no se mide no existe. Si yo puedo medir el proceso respondiendo a los sistemas de control de calidad, el qué y el quién, y establezco canales de comunicación claros para después resolver el cómo, y no me centro en emocionalidad, sino me centro en funcionalidad. Oye, hay una metodología que me encanta. Por ejemplo, este termo es el problema. ¿Okay? Es un termo que es un problema. Ese termo hay que resolverlo, porque ya se enfrió el agua. ¿Ok? Ya se enfrió el agua y queríamos tomar café calientito, pero ya se enfrió. El termo es el problema. ¿Te dije que tú eres el problema?
No. 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 ¿Tú? El termo es el El problema. termo es el problema. Ujú. Si te fijas, si yo me centro en la funcionalidad y no aviento ni culpa ni vergüenza, Ok. el problema es algo que está fuera de nosotros y que vamos a resolver juntos. Identificamos el problema, lo nombramos de manera clara y a partir de ahí, ¿qué estrategia voy a utilizar para resolver esto? Es como que, o sea, ahorita se me vino a la mente un déjà vu. Algo que no pasa, pero generalmente las empresas, ¿no? Es la primera pregunta, hablando del termo, por ejemplo. Ujú. ¿Quién puso el termo? ¿Quién ¿Quién trajo el quién lo termo, no? diseñó? ¿Quién lo Lo diseñó? diseñó. O sea, la Diseñaron. primera pregunta, ¿quién, no? No, ¿qué pasó? O Exactamente. cómo lo podemos resolver, ¿no? Esa podría ser a lo ¿A mejor. quién se le ocurrió la brillante idea de hacer un termo tan malo? Ujú. Y luego, ¿quién lo compró? Y luego Ujú. empezamos con culpa y con vergüenza. ¿Estamos de Exacto. acuerdo? Exacto. Entonces, cuando empezamos a modificar el discurso de un verdadero líder, lo que se centra es, sin culpa y sin vergüenza, se centra en funcionalidad y al momento de analizar sus estrategias de análisis para mejora, no caen acá y caen acá. Se centran en la funcionalidad de las cosas, no aviento culpas. Correcto. Y por lo tanto, empiezo a identificar cuáles son los pasos concretos, medibles, para resolver esta situación. No dejarlo yo, a lo mejor, y si cambiamos el termo, sino con cosas reales, palpables y medibles, ¿no? Fíjate, típica junta. El termo es el problema. Hay que resolver ese del termo, porque ¿quién lo compró? Vamos a ver. Bueno, entonces en eso quedamos, ¿verdad? Sí. Y todo el mundo se para. Sí. En eso quedamos. ¿En qué quedamos? Ujú. ¿En qué quedamos? Sí, creo que esa es una palabra que a lo mejor sería bueno que lo analizáramos. ¿Cuántas veces decimos, en eso quedamos? En eso quedamos. Ujú. ¿Y qué es eso? ¿En qué eso es etéreo? Eso y nada es lo mismo. Claro. Entonces, otra característica de un buen líder es claro. Tiene una comunicación clara. Eso es muy complicado, o sea, ahí sí, Sí. la claridad. A ver, si yo le pregunto a cualquiera de los que nos está escuchando el programa, y a ustedes dos, ¿cómo te gustaría que te hablaran? ¿Qué te gustaría cómo te gustaría, en qué términos? Y les apuesto que todos vamos a decir, claro. Algo claro. Yo quiero claro. Concreto. A ver, claro y concreto. Ajá. O sea, es más, te llega el mesero a tu mesa y te dice, mira, el día de hoy, el especial de la semana es el guachinango zarandeado de no sé qué más, y te empiezas a echar un choro mareador, y tú ya tienes hambre. Ya tienes hambre, ya dices, A ver, pero Espérame. tómame la orden mejor ya. O sea, cállate, pásame la carta y déjame revisarla con calma. Y es más, ni siquiera, ya quiero esto, si es un restaurante que ya has ido varias veces. Exacto. Entonces, todos queremos que nos hablen claro, pero a nadie nos gusta que nos hablen claro. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de las conversaciones son con culpa y con vergüenza. Sí, es que también algo súper importante aquí es, a veces, es que yo quiero que me hables claro, derecho, y así, Sin rodeos. sin rodeos. Pero ¿qué tal, qué parece cuando nos hablan y nos dicen, oye, las cosas son así, y te las dicen claras, directas, y dices, oye, te no me ofendes. te ofendes, ¡Mi corazoncito! ¿sí? Te sientes aludido, te sientes ofendido. Bueno, por fin, ¿querías que te hablara con claridad y directo o no? Entonces creo que también ahí entra algo de la congruencia. Exactamente, la congruencia. Pero recuerda, si la conversación es clara y es directa y bien enfocada, donde el problema no es ni tú ni yo, es un problema que está fuera de nosotros, es una situación que está sucediendo en la empresa y que vamos a resolver juntos. No te voy a aventar a ti nada más. Sí, O sea, juntos la vamos a resolver. Eso es un líder. claro. O sea, el líder no es el que nada más levanta el dedito. Ajá, ándale, Allá, hago esto, ándale. allá resuelvan esto. No, Pónmelo aquí, pónmelo allá. no, el líder forma parte del proceso. Ok. Entonces, si claro. te fijas, hemos visto varias características claves de cómo ser un líder real. No un líder con el título que se ve bien bonito en la placa, Ujú, ujú. Sí. sino en la operación, en la gestión de la empresa. Exactamente. Porque también hay otra cosa que es clave. Si yo tengo una visión de la empresa y no la comunico claramente, ¿cómo es que la gente se va a integrar esa visión? Exacto, porque ese no es hay otro. claridad, o sea, no podemos transmitir lo que hacia dónde vamos. Exactamente. Entonces, de lo que hemos platicado el día de hoy, si se pueden llevar algo, clarifiquen
sus conversaciones de manera que no es un problema la persona, sino el problema está allá afuera. Y juntos lo vamos a resolver. Ok. Y eso también nos da más, así como se mira, obviamente nos da más oportunidad de poderlo resolver más rápido y efectivamente. Es claro, porque ya no metemos la emocionalidad, nos centramos en un discurso muy funcional, muy claro, que es directo, pero es específico al problema. Claro, ok. Aquí pues mira, yo también rescataría algo más, la cooperación. Creo que al día de hoy ya se está buscando un liderazgo consciente, no solamente a hablar del trabajo, de si tenemos números altos o no, sino también de todo nuestro entorno y de cómo lo podemos involucrar y ser socialmente responsables. Creo que es algo Es importante. clave, y eso gracias por mencionarlo. Un buen líder también toma en consideración a su gente, porque las empresas no son los edificios, es su capital humano. Claro, la fuerza está en la gente, ¿no? Las cosas materiales forman el empaque, pero realmente lo que le da vida es lo que vive dentro. Y eso también nos lleva a que el liderazgo se valida de afuera hacia adentro. Es correcto. Híjole, les dije, nos podríamos pasar horas y horas platicando, pero hago el compromiso, o te hago hacer el compromiso de regresar, ¿sí? Sí, Claro y que seguir sí. platicando, porque hay muchas temas importantes que nos van a ayudar a realmente identificar como líderes una empresa exitosa, realmente exitosa. Si no, ¿en dónde te encontramos? Dinos tus redes sociales. Claro que sí. ¿A dónde te pueden contactar? Me pueden contactar, de hecho, como mencionaron, mi proyecto de Mr. Sinu es Mr. escrito completo, mrsinu.com. Esa es mi página web. En Facebook me encuentran como Mr. Sinu OF, Instagram también como Mr. Sinu OF y en TikTok como Mr. Sinu. Mi celular, por si quieren mandarme un WhatsApp, dice, oye, quiero ahondar más en esta conversación sobre liderazgo, es 442-117-7981. Muy bien, perfecto. Entonces ya lo tienen ahí. Pónganse en contacto también si requieren alguna otra asesoría, alguna otra cuestión o simplemente platicar con Sinu. No, hombre, Sí, se no, van no, a bueno. llevar una platicada. No. Entonces, pues muchísimas gracias, muchas gracias. Gracias, Sinu, gracias por la muchas invitación. Muchas gracias. Un gusto compartir con ustedes y recuerden, si se pueden llevar algo que puedan hacer hoy de manera diferente, algo muy sencillo, pero una pequeña acción que si te lleva 18 minutos y la repites a lo largo de un año, 103 horas. Ahí está. Llévenselo de tarea. Nos vemos el próximo programa. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias.